¿qué porcentaje de cáncer de mama son hormonodependientes y qué porcentaje no? Entonces aquí ya vimos que hay también el cáncer, por ejemplo, el que nos presentaba ahorita, el inflamatorio, ¿verdad? Ahí no tiene nada que ver con el más común ni nada, pero también es el que, pues, cuando le da a una mujer, por lo que menos va a buscar son bolitas o tumorcitos. Si ustedes recuerdan anatomía, perdón, embriología, en la embriología cuando hombres y mujeres fuimos embrioncito, teníamos lo que viene siendo el surco o la línea de la leche. Viene de la axila de los perritos o los gatitos que tienen un montón de peso. Entonces, ¿para qué nos hizo Diosito así? Quién sabe, pero al final de cuentas, todos esos tienen que sufrir reabsorción, se reabsorben, apoptosis, acuérdense, y nos quedarían en general los que nos quedan en el centro. Para los hombres, pues como no tenemos menarca ni nada de eso, pues sí, a los jovencitos de 12, 14 años, sí tienen un poquito de crecimiento mamario y luego se les quita. Pero lo importante de todo esto, entonces, en las malformaciones de la glándula mamaria, la más común va a ser pezón supernumerario, que se queden algunos pezoncitos. Eso no implica mayor problema. El problema es cuando tenemos glándulas supernumerarias y a veces no tienen pezón. Entonces, no es nada infrecuente que nos llegue alguna mujer que tuvo un parto o durante el embarazo y dice, oiga, pues me ha salido una bola acá en la parte axilar, ¿verdad? Entonces tiene que tocarla allí y lo más probable es que tenga una glándula supernumeraria. ¿Cuál es el riesgo de que tenga esas glándulas supernumerarias? Pues que pueden malignizarse a futuro, no inmediatamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista nos sirve pues la embriología. Una vez que ya tenemos nosotros que una paciente se toca una bolita con la forma de exploración que en 2 clases últimamente nos han aquí puesto los compañeros ponentes. Bueno, cuando una mujer se toca una bolita, quiere decir que ya tiene 10 años de estar sufriendo el cáncer. Por lo tanto, cáncer de mama no es una enfermedad nueva, es una enfermedad vieja. 10 años comienza, primero hay una celulita que no responde a la apoptosis, hay una falla en la apoptosis y viene, entonces empieza a duplicar a 2 y luego a 4 y ahí va poco a poquito, ¿verdad? Entonces hay una falla, pero para cuando se toca la bolita, le digo, han pasado 10 años. De allí que entonces, cuando a una persona le detectan un cáncer de mama, por ejemplo, a los 37 años de edad, hay que entonces tomar su primera mamografía, si esa mujer tiene hijas, a las hijas 10 años antes. Nadie queremos tomar mamografías antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque la glándula mamaria es muy densa, entonces no se ve nada, ¿no? Pero les digo, así es como se sugiere. 10 años antes. Antes eso nos sugería. Si no tiene antecedentes heredofamiliares cercanos, la primera mamografía será a los 40 años en adelante. Ahora no, ¿verdad? Luego se nos sugirió que si tenía cáncer familiar, algún familiar directo con cáncer de mama, se le hiciera su primera mamografía a los 35. Ahora no. Ahora es, si tiene a un familiar directo, hay que hacerle 10 años antes, siempre y cuando pase de 30 años de edad, que sí no lo comentó aquí su compañera. Muy importante tener en cuenta esto, aparte de la autoexploración. Idealmente, ¿qué sería lo bueno? No, pues detectar en etapas subclínicas antes de que se toque una bolita a una paciente, porque ahí los tratamientos son menos traumáticos, ¿verdad? Menos de amputar prácticamente nomás cuadrantes. Y luego si tenemos el ganglio centinela que está negativo, pues ya no tenemos por qué ir a buscar allá en los ganglios, en el hueco axilar. En el hueco axilar están esos ganglios, pero cuidado, ahí pasa un nervio que si lo lesionamos, lo cortamos por accidente, esa paciente va a quedar con la escápula para afuera. Se le va a quedar así la escápula, no va a poder bajarla. Entonces, no nomás es, pues yo soy médico y me creo Juan Camaney, o sea, muy fregón para todo, y yo te voy a hacer la cuadrantectomía y yo te voy a quitar todos los ganglios, y no sé anatomía, y me llevo ese nervio que les comento,
y pues ya dañamos a esa paciente de por vida, ¿no? La detección entonces oportuna es lo que va a sacarnos adelante. Antes, decíamos la clase pasada y lo repito ahora, se decía en los porcentajes de libros antiguos que existía una relación de 20 a 30% heredo familiar, que si algún familiar tenía eso, se podía como heredar, lo que nos dijo aquí nuestra compañera, los BCRA1 y 2. No, ni se estudiaban esos, ¿no? Ahora ya ven que no, ¿verdad? Ahora es de un 8 a un 10%. Si alguien en la familia tiene cáncer de mama, pues el 8 o 10% se le va a heredar. Por lo tanto, ojo, está dejando de tener mucha fuerza eso de que si tiene carácter heredofamiliar, porque la mayoría, estamos hablando de un 90, de un 92%, ni siquiera tienen antecedente de que la mamá o la hermana o la hija o la abuelita, nada, nada, nada. Por eso digo, de 8 a 10%. Eso se vio muy claro en el consenso en la ciudad de Colima, en el estado de Colima el año pasado, en marzo, hubo ese consenso nacional y ahí se llegó a todo esto. Otra de las cosas que se llegó allí en ese consenso es que si una mujer, aquí nos daban los porcentajes, ¿verdad? A los 47, 48 años, pues ¿cuántas mujeres van a tener riesgo de cáncer de mama o cáncer de mama, ¿verdad? Ahí nos daba los porcentajes nuestra compañera. Pues ya yo les voy a decir, una de cada 2,000 personas tenía cáncer de mama. Pero conforme se acercan a la edad de 70, 80 años de edad, 2 de cada 8. Entonces, muchas veces me llegan las pacientes y yo les pregunto, oiga, ¿es su última mamografía? No, ya me dijo el doctor que no me la haga porque yo ya tengo 66 años de edad. Es al revés. Como estamos viendo que cada vez que tenga más aumento en edad la paciente, más riesgo de cáncer de mama, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que bajar la guardia, no hay que dejar de hacerle su mamografía. Hay que estarles invitando a eso. Luego ya, si una paciente, decíamos nosotros el otro día que ¿dónde actúan los estrógenos? Recuérdenme, por favor, ¿dónde actúan los estrógenos? ¿En qué parte del cuerpo actúan los estrógenos? En todos lados. Los ovarios. Exactamente. En la inteligencia de la mujer, en la piel, en la glándula mamaria, lubrica a la hora de la relación sexual, el endometrio, entonces depende de qué estemos hablando, ¿verdad? Pero una cosa importante que les quiero recordar, dijimos, ¿qué es lo que hacen el hueso? Los estrógenos, ¿qué hacen? Ajá. ¿Qué hacen en el hueso los estrógenos? Cierran las epífisis. Por un lado, cierran los epífisis. Ayudan a la reabsorción de calcio. Pero tienen que ver con que entre el calcio al hueso. No se acuérdense de osteoblastos y osteoclastos. Entonces, si no tenemos que nadie mete el calcio al hueso, ¿qué va a pasar? Pues se va adelgazando el hueso, sufre osteopenia, y si se les hace unos agujeritos al hueso, ¿verdad? Osteohueso, porosis, ¿verdad? Osteoporosis. Entonces, si una paciente va a ser sometida, que tuvo cáncer de mama, ya lo operaron, y va a ser sometida al tamoxifeno o al raloxifeno, son antiestrógenos estos, entonces hay que estar vigilantes que no nos vayan a hacer definitivamente una osteoporosis. Y claro, esas pacientes que ya se les diagnosticó cáncer de mama hormonodependiente, jamás de los jamases se nos debe ocurrir darle terapia hormonal de reemplazo, como lo hacemos con el síndrome climatérico, ¿verdad? Ya lo vamos a ver todo eso, pero jamás se nos vaya a ocurrir, porque a lo mejor, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Le vamos a dar comidita al cáncer, ¿no? Entonces, tener todo esto en mente. Entonces, quedamos ya, la mejor etapa de descubrir un cáncer de mama es en etapa subclínica, cuando todavía no se toca ninguna bolita ni nada. De allí que, pues, las pacientes que están en edad de la mastografía, pues, hay que recomendárselas y hay que estarla haciendo, ¿no? Antes se temía que las radiaciones que podía darnos el mastógrafo, que eran más grandes y que si no tenía cáncer, las radiaciones se lo iban a causar y todas esas historias, ¿no? En la actualidad, pues ya los equipos han avanzado tanto que las radiaciones son mínimas. Y si ponemos así como una báscula, beneficio-riesgo, ¿qué pesa más? Pues siempre el beneficio va a pesar más que los riesgos que podamos someter a la paciente. No es algo tranquilo, ¿eh?
si alguien tiene idea o tiene algún familiar radiólogo, vayan y vean los aplastones que les dan a las pobres mujeres, ¿no? Muy voluminoso, bajitas. Entonces, hay una conductora de un programa de radio, Fernanda Familiar, que ella le llama al mastógrafo la waflera, como si fueran a hacer waffles, ¿verdad? Que por los aplastones que les da. Bueno, sí es molesto y todo, pero mientras no se haga otra forma de detección del tamiz de cáncer de mama, tenemos que seguir utilizando el que tenemos a la mano para detección oportuna. Y sí, pues hay muchas mujeres que se les detecta cáncer de mama a tiempo y pues se cura, ¿no? No ya cuando aquellos cánceres donde estamos viendo hay una enfermedad de Payet, donde pues ya está ya supurando y todo, pues eso ya son cosas medias avanzadas, ¿no? No estoy diciendo que no hay que tratar de hacerles algo, pero ya más que nada es con fines de sobrevida. ¿Dudas o preguntas? A nuestra compañera ponente, pues la felicito. Fueron muchas las diapositivas o proyecciones, pero eso, ella trató de realizar allí su mejor presentación, ¿no? ¿Verdad? Y lo hizo en buen tiempo. Entonces ya tenemos su participación en clase, ¿no? Recuerden que aquí estamos ya anotando diario la participación de clase, la ponencia, ¿verdad? Para que algunos, como les decía, a veces yo veo que como que bajaron por ahí alguna presentación de alguna parte y ahí nomás se la fusilan y ya, ¿no? Pero la idea es cómo dominan el tema. Por eso en la primera ponencia que hubo cuando empezamos estos sistemas, pues yo le decía, a ver, pues ya me leíste todas las diapositivas, ahora dime qué entendiste, si se acuerdan. Y no era otro fin más que de crítica constructiva, para que todos entendamos que tenemos que aprender el tema. Y la otra cosa, pues no nomás el ponente tiene que estar leyendo el tema, sino pues los otros me da flojera o le doy prioridad a otra materia, por las razones que quieran, ¿no? Tiene que estar estudiando los temas, si no, pues al final de cuentas, pues ¿de qué les sirvió lo que ya les dije una vez? La inversión que están haciendo. Si no es en dinero, es en tiempo. Y el tiempo perdido difícilmente se recupera. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Muy bien. Entonces, si no hay, vámonos con David. No, ¿No sigue David? Higuera. Ah, perdón. Sí, Tadeo. Tienes razón. José Tadeo Higuera, Marroquín, ¿ah? Así es. Sí. Doctor, mi compañero Barrientos me mandó mensaje que no lo quise interrumpir. Y Moreno Valdés. Doctor, de hecho, Sí. bueno, ¿sí me escucha? Sí. Ah, ok, me comentaron mis compañeros que no me escuchó hace rato cuando pasó lista. Sí. Sí, no sé qué problema tenía con el micrófono, que no salía la voz. Extrañamos a Leonel Barrientos porque pues, es el que de los que más participan en clase, ¿no? Pero ya tiene ya está presente. Doctor, yo igual, Doctor. Francisco Moreno. Ya. Muy bien. Gracias, doctor. Con el EPI. ¿Sí se ve? Pues la presentación sí. Más con Bien. Scratch. Bueno, pues yo voy a exponer sobre enfermedad pélvica inflamatoria. Como definición, es un síndrome clínico que representa un proceso inflamatorio infeccioso que inicia en cervix, una inflamación que sería una cervicitis, continúa endometrio, una endometritis, trompas uterinas, salpingitis, ovarios, oferitis y a otras estructuras pélvicas vecinas. También se le conoce como una salpingitis aguda o con otro término. En epidemiología, 1 millón de mujeres son tratadas por EPI. Hay mayor probabilidad cuando las mujeres son de menor de 25 años. El rango es de 15 a 44. Más de 100,000 mujeres infértiles Doctor, no quedan me escucha. infértiles. ¿No me escucha? ¿Y quién? ¿Me escucho yo o el doc? A ver, te estamos escuchando a ti, Tadeo, pero no sé si alguien más hablaba ahorita. Es que alguien mencionó que dijo, doc, no se escucha. Ah, yo no estoy hablando, pero no sé si... Yo sí te escucho, Tadeo. Ah, bueno. ¿Alguien no lo escucha? Yo sí lo escucho. Ah, perfecto. Entonces, yo no he hablado, ¿eh? No. Está bien.
Y bueno, 100 mujeres quedan infértiles y 150,000 mueren de esta enfermedad o sus complicaciones. Aquí en los factores de riesgo, como se puede ver, pueden ser duchas vaginales por el cambio de la flora, múltiples parejas sexuales, farmacodependencia, también estado civil soltero, ya que pues, puede tener múltiples parejas por eso mismo. Otras enfermedades de transmisión sexual, parejas sexuales nuevas recientes, prueba endocervical positiva para gonorrea o clamidia, el rango de edad es mayor riesgo 10 a 19 años según el Williams, o una pareja con uretritis gonocóxica o no gonocóxica, y también falta de método de empleo de anticonceptivos mecánicos o químicos. También aquí influyen factores hormonales, otros factores que pueden ser causa, una ectopía, que el epitelio cervical del endocervix esté por fuera. Y esto da mayor facilidad que, no sé por qué, no decía por qué, pero más susceptibilidad a clamidia. Otra cosa que puede ser es legrado, un aborto, trabajo de parto y menstruación. Ahorita voy a explicar lo de la menstruación. También una vaginosis bacteriana. En la etiología, las principales pues son Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis y en ocasiones se encuentra Trichomonas vaginalis. En lo de gonorrea, la única diferencia entre gonorrea y clamidia es la presentación. Es debido al tiempo de incubación, como es el de gonorrea es de 2 a 5 días, tiene un cuadro clínico más aparatoso, empieza de manera abrupta, y en clamidia tiende a ser más lento, tiene que ser un dolor punzante debido a que es de 7 a 21 días el periodo de incubación. Y nomás tiende a ser por infecciones polimicrobianas, por la flora vaginal, etc. En infecciones polimicrobianas puede ser E. coli, los que están subrayados son de la flora vaginal, Streptococcus, Granellera vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureoplasma, Mobiluncus, Bacteroides, Prevotella, Pectostreptococcus, Actinomyces y Haemophilus. Otras que quise mencionar, pero no voy a hablar sobre esas, son las de, porque son súper raras, la de tuberculosis, schistosoma y coccidioiditis en áreas endémicas. Las vías de propagación. La vía canicular se refiere a la vía más relevante, que es la vía ascendente, que inicia en una cervicitis, endometritis, salpingitis, peritonitis y hasta peritonitis difusa. En la vía linfática, como menciona aquí, tiende a ser más por infecciones puerperales o colocamiento del DIU. Puede ser flemones, miometritis, parametritis, abscesos del ligamento ancho o abscesos detrás del ovario. La vía hemática puede ser una tromboflebitis pelviana o embolia séptica, o en casos muy raros los de tuberculosis. En la fisiopatología, aquí pues en órganos estériles, de todas las vías de propagación que mencioné anteriormente, aquí, donde causa una cervicitis, los factores de riesgo, pues un ejemplo, una vaginosis. Bueno, voy a regresarme a algo. La flora vaginal es muy diferente a la flora que está en el cervix, y si hay invasión de esas bacterias, normalmente más anaerobias, como Prevotella, Leptotrichia, Atopobium, entre otros, son altamente patógenas, pero no ocasionan un daño inflamatorio severo si solamente son esas. Pero cuando se acompaña de gonorrea, ejemplo, que ya tiene una lesión anterior, ya hizo la lesión, y llegan las bacterias anaerobias o aerobias o de la flora vaginal, desencadenan una inflamación grave, aparatosa. Ok, una vez que causan la cervicitis, pues estos ascienden más durante la menstruación. ¿Por qué? Porque en la menstruación hay pérdida de las barreras endocervicales y esto facilita el ascenso de bacterias. Posteriormente alcanzan endometrio, que causan una endometritis, trompas de Falopio, salpingitis y causa una respuesta inflamatoria. Todos estos son de parte de la respuesta inflamatoria, una vasodilatación, trasudación del plasma, destrucción de cilios y exudado purulento. El exudado purulento es a causa de cuando ocurre la destrucción del endosalpinx. Si la trompa de Falopio se encuentra abierta, permeable todavía, por la inflamación o lo que sea, el exudado purulento puede salir a la cavidad pélvica y causa una peritonitis pélvica, una
pelviperitonitis. Puede haber compromiso de estructuras adyacentes, ovarios, intestino delgado, ciegos, sigmoides, entre otras. Y debido a la disminución por la inflamación, la tensión de tejidos pueden llegar hasta cierto punto partes necróticas y prolifera la flora anaerobia, y después ocurre una destrucción del tejido y con posterior degradación y forman los abscesos. Hablando de la clasificación de EPI, se puede clasificar de asintomática, aguda y crónica, en pocas palabras. En la asintomática tiende a ser más cuando, un ejemplo, una mujer busca embarazarse y le dan un diagnóstico por esterilidad de factor tubárico. Adentro de las trompas hay una destrucción, hay una pérdida extensa de los cilios, degeneración de células epiteliales, secretoras, y a vista macroscópica se ve normal, pero por dentro se ve así. Y se pueden encontrar anticuerpos de clamidia o gonorrea o de ambos. También en un ultrasonido se ve una hidrosalpinge anecoico, que aquí está la hidrosalpinge, y tabiques incompletos. Estos son los tabiques incompletos. Y en la paroscopía se ven adherencias, que son estas. Primeramente voy a hablar pues los criterios, porque es casi muy parecido a los signos y síntomas. Estos tienden a aparecer durante la menstruación o después de la misma. Estos son los criterios de la CDC del 2015 de Atlanta, que con un mayor o más un menor aumenta su posibilidad. Si son 2, aumenta más la especificidad de que sea EPI. Los criterios mayores son dolor abdominal en el cuadrante inferior o refieren dolor pélvico, dolor a la movilización cervical, dolor a la palpación uterina bimanual y dolor a la palpación anexial. Criterios menores: fiebre mayor de 38.3, leucorrea vaginal, leucocitosis en microscopio de las secreciones cervicuterinas, proteína C reactiva, velocidad de sedimentación globular elevada, presencia de gonorrea o clamidia en cervix. Hay otra clasificación, no la puse, que literalmente es lo mismo, más que agregan leucocitosis mayor a 10.000, y es la clasificación de Sego, y en vez de que sea como cualquiera de uno de los mayores, tienen que ser a fuerza los 3, y ya los demás nomás son como criterios adicionales los menores. En signos y síntomas, pues dolor en la porción inferior del abdomen, dolor pélvico, secreción vaginal amarillenta, fiebre, escalofríos, anorexia, náusea, vómito, diarrea, dismenorrea, dispareunia. También se puede manifestar como síntomas de infecciones de vías urinarias, poliacuria, disuria. Y pues en la exploración física se hace pues un estudio en cervical en busca de gonorrea y clamidia. En la exploración física va a haber dolor a la palpación de órganos pélvicos y dolor con la movilización del cuello uterino, signo de rebote vaginal. Este signo de rebote vaginal se hace al momento de movilizar el cuello uterino, se hace una desplazamiento rápido de los dedos, y si indica como si el dolor aumenta, es un dolor abrupto, que es el signo de rebote vaginal, es diagnóstico de pelviperitonitis. Si la mujer, en caso de que no se pueda movilizar el cuello uterino, palpación de órganos, se puede colocar la mano en mesogastrio de manera suave y mover de arriba hacia abajo de manera rápida, y va a causar una irritación y indica peritonitis. El dolor tiene que irse hacia hipogastrio. Aquí es la clasificación clínica en escala de Moniz. Se divide en leve, moderada, grave y severo. La leve es no complicada, sin masa anexial, ni datos en abdomen agudo, ni irritación peritoneal. La moderada es complicada, con presencia de masa anexial o absceso que involucra trompas y ovarios, con signos o sin signos de irritación peritoneal. Esto se puede dar tratamiento ambulatorio. Ya cuando sea grave, tiene que ser parenteral. En la grave es cuando ya hay dato de respuesta inflamatoria sistémica, pelviperitonitis o un absceso roto subovárico.
Otras manifestaciones que es secundaria a EPI, ya una vez que el exudado purulento sale de la cavidad pélvica, puede subir hasta hígado. Y esto causa, como se dice, presencia de adherencia en cuerda de violín. Se encuentra entre el hígado y la pared abdominal. Esta es una peripatitis, causa una inflamación de la cápsula hepática. Y aparte de los síntomas comunes de la EPI, tiene dolor en el hipocondrio derecho y aumenta con la tos, pero no tiene que haber presencia de colecistitis. También hay dolor pleurítico, pero tiene que ser sin neumonía. Antes de hablar del gold standard de la laparoscopía, no los puse en la presentación, pero los voy a mencionar. Los laboratorios. Se tiene que pedir una biometría hemática completa con velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva. La biometría hemática completa es para un diagnóstico diferencial porque se puede haber una hemoperitonitis. También, como muchas veces presenta signos de infecciones de vías urinarias, se puede pedir un ego y un urocultivo. También se pueden pedir las pruebas de embarazo porque un diagnóstico diferencial es embarazo ectópico y se tiene que pedir una prueba de embarazo. Y otras, debido a los factores de riesgo, pues con ETS se puede pedir otros estudios para otras enfermedades de transmisión sexual. Ya entrando a lo del gold standard, pues es el gold standard, más que nada. Pero con el diagnóstico se tiene que hacer con ultrasonido. Pero si ya es mucha duda, hasta con TAC, todo, se hace la laparoscopía. Es nomás cuando se ocupa duda. Estos son para pronosticar la enfermedad. En el periodo preoperatorio incluye estado civil, presentación de tumoraciones anexiales, edad menor de 25 años, temperatura mayor a 38, gonorrea en el cuello uterino, secreción vaginal purulenta, velocidad de sedimentación globular mayor o igual a 15 milímetros sobre hora. Aquí, en la laparoscopía, se puede observar hiperemia de la serosa tubárica, edema en las trompas y exudado purulento que puede entrar hasta el saco de Douglas. Aquí, en la laparoscopía, también hay una clasificación que es de leve, moderada, severa. En la leve hay eritema, edema y las trompas se pueden mover libremente, pero no hay exudado purulento. En la moderada, el edema y el eritema es mucho más marcado, el material purulento es evidente. Y la severa es cuando hay una presencia de piosalpinx o absceso. Se tiene que realizar también una biopsia endometrial para ver si tiene endometritis aguda crónica. Si es endometritis aguda, va a haber presencia de leucocitos polimorfonucleares en la superficie endometrial. Y si es crónica, son células plasmáticas en el estroma. En la ecografía, estos criterios pues, son los más característicos. Hallazgos, que se encuentran trompas ovoides distendidas llenas de líquido anecoico o ecogénico, engrosamiento de las paredes tubáricas mayor a 5 milímetros, tabiques incompletos y apariencia de rueda dentada. Este se obtiene de manera transversal de las trompas de falopio, pero también en las masas ováricas se puede ver este signo. El absceso tubovárico y líquido libre del espacio de Douglas, y ahorita voy a mencionar sobre el complejo tubovárico y el piosalpinx. Ok, el absceso tubovárico. Más que nada es cuando se tiende a adherir la trompa al ovario. Sí, se puede identificar en el ultrasonido. De los dos se aplica el término complejo tubovárico. Pero si la inflamación avanza y se pierden los planos volviéndose identificable el ovario y la trompa, y ahí se aplica el término de absceso tubovárico. Casi siempre es de un solo lado, unilateral, y afecta estructuras adyacentes, sea intestino o vejiga. En ultrasonido, pues se pueden ver tumoraciones quísticas complejas o en los anexos o en el fondo de sacos con paredes gruesas, irregulares y áreas ecógenas mixtas. Si no está claro, se realiza TAC. Aquí se ve una tumoración anexial de las paredes gruesas
y pues con tabiques internos y cambios inflamatorios circundantes. Esta es una, pues, ¿cómo se dice? Es un drenaje por vía percutánea del absceso. En el tratamiento, depende si el absceso está roto o no, y también el tamaño. Si el absceso no está roto y es menor a de 8 centímetros, se puede aplicar tratamiento parenteral. Los regímenes que están es cefalosporina de segunda y tercera generación, como cefotixima y cefotaxima, y ciertas penicilinas como piperacilina, ampicilina, sulbactam y piperacilinitas sulbactam, aunque normalmente se utilizan otros regímenes más, ¿cómo se dice?, más efectivos, como podría ser, si voy a explicar el tratamiento, ok. Al inicio, si se detecta esto y se le da tratamiento parenteral, se puede dar clindamicina, 900 miligramos cada 8 horas, más gentamicina, 2 miligramos sobre kilogramo de peso, y se tiene que ver una mejoría de 48 a 72 horas. Al menos, lo menos tiene que ser 24 horas sin fiebre. Si ya después de esto no hay una mejoría como tal, la CS puede ser una mejoría clínica o laboratorial, o ambas. En la CS menciona que en un artículo del 2019 que se puede utilizar como alternativa ciprofloxacino más metronidazol intravenoso, y otra vez, a ver si hay mejoría clínica de 48 a 72 horas. Si no hay, se tiene que realizar el drenaje, ya sea por vía percutánea, transabdominal, transvaginal, lo que sea. En el Williams mencionaba que también podría ser gentamicina más clindamicina con o sin ampicilina. Otro régimen que era gentamicina más ampicilina más metronidazol. Ya si el tumor mide más de 8 centímetros, igual se realiza tratamiento y también tiene que esperarse que al menos un día no tenga fiebre, y ya se puede realizar un drenaje. Otro caso, cuando el absceso tubovárico se rompe, el tubo ovárico, esto es más que nada la laparotomía. Se tiene que hacer una anexiectomía, que es la parte afectada, quitar la trompa y el ovario. En casos de que esté todo bien el tratamiento y esté disminuido el tamaño del absceso, un criterio es que si es menor a 2 centímetros o igual, se puede dar de alta con tratamiento ambulatorio. Aquí en la clasificación anatómica de Heisenville, en la fase 1, en el estadio 1, tiene flujo y dolor en genitales internos sin signos de irritación peritoneal, que sería una endometritis con salpingitis. Aquí el objetivo de tratamiento sería más que nada eliminar la infección y erradicar los síntomas. En la 2 es salpingitis con endometritis más peritonitis, ya hay una pelviperitonitis porque ya hay irritación peritoneal. Aquí más que nada sería conservar el funcionamiento tubárico. En la tercera clasificación ya hay presencia de absceso tubovárico y lo que se trata es conservar la función hormonal ovárica. En el cuarto hay un absceso tubovárico roto, y esto es más que nada pues lo que se pueda salvar a la paciente, si se tiene que quitar todo o lo que sea. La EPI crónica, este es un diagnóstico muy difícil porque no se puede hacer tiene que ser clínico, pero no se puede hacer tan clínicamente como la aguda, ya que el único criterio para determinar si es crónico o no son histopatológicos, que es inflamación crónica, y aparte tiene que haber una presencia de una hidrosalpinge. Y las secuelas. Las secuelas, pues las más comunes es esterilidad, dependiendo de cuántos episodios sea. Si es un episodio, son 15. Después de 2 sucesos son 35 y después de 3 son 75%. Embarazo ectópico aumenta de 6 a 10 veces el riesgo y puede ser hasta el 10% de las mujeres que llegan a concebir. El dolor pélvico crónico, el 15 al 20, infecciones recurrentes, el 20 al 25%,
y formación de absceso del 5 al 15%. En el tratamiento ambulatorio, se recomienda más en mujeres menores de 24 años, sexualmente activas, con los factores de riesgo, ya sea caso sospechoso o definitivo. Un caso sospechoso es meramente que presenta los síntomas característicos con otros o sin otros síntomas añadidos. Y ya en el definitivo es cuando tiene todos los síntomas característicos y tiene una prueba positiva endocervical de gonorrea o clamidia. Como ya había mencionado, de leve a moderada, los estadios de 1 y 2 de MONIF clínicos es para tratamiento vía oral. El inicio de tratamiento parenteral, si es en moderada con falla del tratamiento, ya sea pues que no tenga adherencia al tratamiento, resistencia a antibióticos, lo que sea. O otro criterio, bueno, ahorita lo voy a mencionar, y epigravi. Para el tratamiento se recomienda que la primera dosis, en vez de que sea ceftriaxona 250 miligramos por vía intramuscular dosis única, más doxiciclina 100 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días, con metrodinazol 500 miligramos por vía oral cada 12 horas durante 14 días. El metrodinazol se puede añadir o no si la flora anaerobia es la que, ¿cómo se dice? Se considera que desempeña una función importante, o si hay una presencia de tricomoniasis, una vaginosis bacteriana, se puede agregar el metrodinazol. El inicio del tratamiento se recomienda que sea parenteral. En el Williams no mencionaba nada, pero en la CEGO, que es la Asociación Europea de Ginecobstetricia, se recomienda que sea 1 gramo endovenoso de ceftriaxona y ya más doxiciclina y más metrodinazol, los 14 días. La segunda línea sería cefotaxima 2 gramos por vía intramuscular con 1 gramo de probenecid por vía oral, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 por 14 días con o sin metrodinazol. Y otra alternativa sería una cefalosporina de tercera generación parenteral por vía intramuscular, dosis única, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas durante 14 días con o sin metrodinazol. En el tratamiento parenteral, aquí, las indicaciones para hospitalizar es adolescencia, uso de drogas, enfermedad grave, sospecha de absceso, diagnóstico incierto, peritonitis generalizada, temperatura mayor a 38.3, fracaso de tratamiento ambulatorio, instrumentación intrauterina reciente, leucocitosis mayor a 15, y náuseas o vómito que impide el tratamiento oral. Otros de los que sean para hospitalizar es ser que sea embarazada. No es tan común, pero si llega a pasar, tiende a ser menor a las 8 semanas de gestación. Otro criterio que podría ser, si tú identificas que la paciente no va a tener apego al tratamiento por las condiciones que sea, a nivel socioeconómico, lo que sea, se puede hospitalizar. Otra, no va a haber eficacia en el tratamiento si no elimina los factores de riesgo. También es otro. En el tratamiento parenteral, en primer esquema, es cefotetán, 2 gramos intravenosa cada 12 horas, o cefotexina, 2 gramos intravenosos cada 6, más doxiciclina, 100 miligramos por vía oral o intravenosos cada 12 horas. El tratamiento, más que nada parenteral, se recomienda hasta que haya una mejoría clínica suficiente, y después de esa mejoría clínica se continúa unas 24 horas, y pues dice que se recomienda posteriormente continuar la doxiciclina 14 días por vía oral. En caso de que sea el patógeno potencial sea la clamidia, se puede dar una azithromicina 1 gramo dentro del hospital. El segundo esquema es clindamicina 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, más una dosis de carga de 2 miligramos sobre kilogramos de gentamicina, seguida de una dosis de mantenimiento de 1.5 kilogramos cada 8 horas, y se puede sustituir por una sola dosis diaria de 3 a 5 miligramos kilogramos sobre día. Otros esquemas alternativos que pues es ampicilina con sulbactam, 3 gramos intravenosos cada 6 horas, más doxiciclina 100 miligramos por vía oral o intravenosos cada 12 horas. Si es una embarazada, se utiliza clindamicina más gentamicina, están pues contraindicados las tetraciclinas. Otro que mencionaba, que me faltó mencionar, que la CDC decía en el tratamiento ambulatorio, que
si los dos primeros regímenes no funcionaban, se podría utilizar de manera, pues, de una alternativa, levofloxacino de 500 a 750 cada 24 horas por 14 días. Por último, aquí se encuentra pues el actinomyces, que es más actinomyces israeli, que es un anaerobio gram positivo comensal de la orofaringe, gastrointestinal o genitourinario. Este pues se relaciona con el DIU con uso prolongado que es mayor a 2 años. Si en caso que tenga por la causa del DIU la EPI, no es necesario retirar el DIU. Se tiene que dar el tratamiento que yo encontré que era penicilina sódica 18 a 24 millones de unidades día por 6 semanas, luego de una penicilina V, que esta es vía oral, de 2 a 4 gramos días por 6 a 12 meses. Otro puede ser amoxicilina 1 gramo vía oral cada 12 horas por 3 semanas, seguidos de clindamicina a 3 miligramos vía oral cada 12 horas por 3 semanas. Esto, lo del tratamiento, tiene que ver una mejoría clínica. Si no hay tampoco una mejoría clínica, se recomienda remover el DIU o cambiar de tratamiento. Si ninguno funciona, tienes que remover el DIU o si las lesiones por actinomyces israeli son demasiado extensas y tienen necrosis, se necesita realizar una cirugía que es una histerectomía total. Y pues es todo por mi parte. Bueno, aquí lo que tenemos que comentar primero, hay que ir pensando, ¿por qué le llaman EPI? Enfermedad pélvica inflamatoria. Pues cualquier cosa que se me inflame ahí en la pelvis, pues va a ser una enfermedad pélvica inflamatoria. No, este término se escogió porque hace muchos años las niñas ricas, pues, ¿qué hacían? Pues como las de ahora también, ¿verdad? Se iban y se divertían, tenían su contacto sexual y luego pues las infectaban. Y cuando esta infección ascendía arriba del cervix, pues empezaban con dolores, con molestias, con fiebre. Y los papás llegaban y preguntaban, ¿qué tiene mi hija? Todos los médicos, pues, no tratando de echar de cabeza a la muchachita que andaba de baquetona, ¿verdad? Con varios muchachitos por ahí, una fiesta de esas de tipo las de San Luis, ¿verdad, Caro? Ahorita les digo por qué dije de San Luis, ¿eh? Pues no, los médicos querían medio enmascarar ahí el asunto. ¿Y qué tiene mi hija? Pues tiene una EPI. Pues tiene EPI, pues tiene una enfermedad pélvica inflamatoria. Ya los papás se quedaban tranquilos, ¿no? Y ya después, cuando las pobres hicieron lo mismo, imitaron a las ricas, también se iban a divertir las pobres, pues ya no se le pudo cambiar el término. Se quedó en EPI, ¿verdad? Entonces, cuando hablan de EPI, pues luego nos enfocamos todos a este problema. Bueno, si yo, hombre, me pegan una gonorrea, me transmiten sexualmente una gonorrea, pues rápidamente me voy a dar cuenta. ¿Por qué? Porque orino y eyaculo por un mismo conducto. La mujer no, ¿verdad? La mujer tiene su meato urinario, su vagina y su ano. Entonces, la mayoría de las mujeres que traen gonorrea ahí adentro, ni cuenta se dan, no saben que la tienen. Entonces, yo estoy en desacuerdo con Tadeo en algunas cosas nada más. ¿Para qué le voy a pedir yo un cultivo de secreción vaginal a una mujer? Si yo sé que la flora bacteriana normal existe en oídos, nariz, garganta, intestino, ano y en las mujeres la vagina, ¿para qué le voy a pedir eso? No, es que no le voy a pedir un cultivo de secreción vaginal. ¿Qué le pido, Tadeo? No, dije que un cultivo de endocervix. Ahora estamos de acuerdo. No, es que había mencionado un urocultivo, porque como se presentan manifestaciones también urinarias como poliaquilis y disuria, por eso había dicho eso. Está bien en chino que en una mujer ocurre eso, ¿verdad? Por lo que te acabo de explicar anatómicamente. No es que no se les pueda pegar. De por sí las mujeres van y orinan, les baja todo el moco de la vagina y lo se limpian hacia adelante. Si ese moco viene contaminado, pudiera ser, ¿verdad? Pudiera ser que tenga ahí también su uretritis, ¿no? Bueno, entonces, ¿y en qué lo van a cultivar, Tadeo? Yo le voy a decir al laboratorio, cultívame este cultivo que acabo de tomar del endocervix, porque quiero ver si no tiene gonorrea. Y entonces el laboratorio se me queda viendo y me dice,
¿En qué lo cultivo, doctor? ¿Cuáles son los dos cultivos que tenemos para que sea exclusivamente para gonorrea? Si no, no me van a dar. El Tiger Martin es el de... Tiger Martin, muy bien contestado. ¿Y el otro? También mencionaba que puede ser la tinción de Gram para identificarla más o menos. ¿Cómo se llama el Bueno, cultivo? Las tinciones es otra cosa. Me estás hablando tú de tinciones y me estás diciendo gram negativos, bacterias gram negativas, pues más gram negativas nomás hay dos. En la tinción de gram, pues las negativas se van a teñir de rojo, ¿estamos de acuerdo? Los que son positivos se van a teñir de azul. ¿Cuáles son las únicas dos bacterias que se tiñen de rojo que son gram negativas? Nomás hay dos. ¿Cuáles son? bacterias. Sí, bacterias. Bacterias. ¿En la flora o de patógenos? Dos patógenas que son en la tinción de gram negativas, que se tiñen de rojo. ¿Cuáles son? ¿Una no es el treponema? No, treponema pálido es otra cosa. Eso lo vamos a ver con reacciones no treponémicas, BDRL y treponémica, pero no. Aquí estamos hablando sobre el tema de lo que nos explicó Tadeo muy bien, por cierto, ¿verdad? Pero dice él que le vamos a tomar un cultivo del canal endocervical y yo le digo al laboratorio, cultívamelo en Tiger Martin, como lo dijo bien, o en cuál otro cultivo. Nomás hay dos cultivos. Si me lo cultivan en otra cosa, no va a servir para nada. En agar chocolate. Entonces ya tienen otra tarea. Bueno. No, ese uno que agar sabo. Es un agar, pero no es el saburó, no. Es un agar, pero no es ese. Bueno, para avanzar, a ver, anatómicamente, ¿cómo está configurado el cervix? En el endocervix, ¿qué encuentran ustedes allí? ¿Qué ven allí adentro? Hay allí, que allí en ese lugar ocurre la, ¿cómo se llama? Capacitancia espermática. Allí en el endocervix, yo, hombre, empiezo a producir mis espermas y 74 días después de que se nacieron esos ya los deposito, no los que produje el día de ayer. Sufren una primera capacitancia espermática dentro de mí, pero luego necesitan comidita, necesitan todo. Y allí en el endocervix van a sufrir la segunda capacitancia espermática. En esos sitios anatómicos, ¿dónde ocurre la segunda capacitancia espermática? Que no es el tema de hoy. ¿Dónde ocurre? A ver, Barrientos, tú que diario nos das luz en esto. Ok, cambio la pregunta. Anatómicamente, ¿qué contiene el endocervix? Que es ahí donde se mete la capacidad espermática. ¿Qué contiene? Ahí no, para ver aquí más grande, el cervix, el endocervix. O una imagen que tengo en el endocervix por ahí. Tiene unas cuevitas. ¿Cómo se llaman esas cuevitas? Que pudiéramos ampliar el endocervix. No, se apagó mi laptop. Conéctala. ¿Nada? Bueno, entonces allí en esas cuevitas, allí son las criptas. Neisseria gonorrhea. ¿Cómo? Son las criptas. Son las criptas endocervicales, ¿verdad? Las criptas. Allí es donde sufre la capacitancia espermática. Para eso son las criptas, no para que se anide gonorrea. Pero bueno, si a una chica le transmiten gonorrea, allí se anidan Neisseria gonorrea. ¿Ah? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues mientras esté ahí Neisseria no va a pasar nada, la mujer no va a sentir nada y va a andar transmitiendo la infección a todo mundo. ¿Cuál es el problema? Y que hace un tiempo le echaron mucho la culpa a que era el dispositivo el que causaba la EPI. ¿Por qué? Pues porque no se siguen dos recomendaciones para poner un dispositivo. Se recomienda, no que no se pueda poner de otra manera, se recomienda que verifiquemos que no hay una infección, sobre todo de este tipo, y que tenga un Papá Nicolau la mujer antes de ponerle un dispositivo. Entonces, ¿qué pasa?
nosotros pasamos ahí por el endocervix, un producto como un dispositivo, y hacemos que ascienda lo que haya allí. ¿A dónde? Pues al endometrio. Entonces, por eso se les empezó a echar la culpa que los dispositivos eran los malos de causar la EPI. No, lo que pasa es que la mujer traía su gonorrea allí en las criptas endocervicales y uno, claro, que uno lo empujaba, ¿no? De ahí que no se decida también cuando llega una mujer a un trabajo de parto, pues que no se le haga más que 5 tactos en todo el trayecto desde que empieza la primera contracción hasta que nace el bebé, para tratar de evitar que uno no esté empujando microorganismos hacia el interior de la cavidad uterina. Muy bien. Entonces, yo les digo, sin tener aquí la fuente, que el 90%, el 95% de las mujeres portadoras de gonorrea no saben que la tienen. Porque mientras esté Neisseria gonorrea allí en las criptas endocervicales, pues no va a causar mayor problema. Un poquito de inflamación y nada más. No hay fiebre, no hay nada. El problema está cuando asciende al interior. Asciende hacia el endocervix, asciende a las trompas, hay escurrimientos, se pueden dañar las trompas, sí, porque hay una endosalpingitis. Los cilios, las células ciliadas, que son las encargadas de traer a la célula huevo o cigoto hacia la cavidad uterina, se van a ver dañadas y bueno, entonces ahí puede ya comprometer lo que viene siendo la fertilidad. Si ese escurrimiento a través de las trompas pasa hacia la cavidad pélvica, a ver, la peritonitis, una persona que tiene apendicitis, ¿se muere de apendicitis? No, se muere de peritonitis. ¿Por qué? Porque el peritoneo, que es una bolsa, la podemos cortar, machacar, lo que queramos, pero que no le caiga un microorganismo, una bacteria, porque entonces nos da problema de peritonitis. Entonces, eso es lo que le va a dar el dolor a la mujer y le va a dar fiebre porque tiene una infección muy fuerte. Entonces, ya con los datos de eso, pues ya no les voy a repetir aquí si es leve, moderado, severa o 1, 2, 3 y 4. Pues ya la tenemos que internar, ¿verdad? Y decirle al familiar, pues que tiene su EPI aguda, claro, aguda en ese momento, ¿no? Crónica es cuando tiene más de 3 meses y además ya prácticamente ya no hay secreción purulenta. Bueno, si esa pacientita la ingresamos y la tenemos ahí, estamos viendo que tiene un absceso pélvico, hasta donde yo sé y donde estudié medicina, y esto no ha cambiado. Cuando yo era estudiante de medicina, el único absceso que no se drenaba era el hepático por amibiasis. En la actualidad, la única forma de curar abscesos es drenándolos. Si yo no dreno un absceso, no puedo curar a esa paciente. Esa paciente llega, la interno, le pongo la hidrato, le meto medicamentos y cuando va la segunda dosis del medicamento, voy a tratar de ver qué le voy a hacer, quirúrgicamente hablando, a la que interné, no a la que di tratamiento ambulatorio. Y ya después veré qué tan comprometido está el asunto. Por eso el estándar de oro o gold standard, como Carolina nos diría aquí, ¿verdad? Gold standard es la laparoscopía, ¿verdad? Para ver qué podemos hacer. Pues aquí estamos viendo ya el diagnóstico, pues hacemos lavados, drenamos y ya dejaremos Penrose vaginalmente o por donde quiera, ¿no? Entonces, a la paciente que tiene este problema, le repito, es un porcentaje bajo en mujeres, así que no crean que porque vemos una niña muy tranquila, que no tiene ningún problema, pues quién sabe qué traiga adentro. Por eso aquí en el interrogatorio, cuando viene la paciente, pues hay que preguntarle inicio de vida sexual a qué edad, número de compañeros sexuales. Y les platico rápidamente lo que le comentaba yo al pueblo bicicletero de Carolina. El año pasado nos llegó una chiquita de ahí, de ese pueblo bicicletero. Ya se acuerdan cuál es el pueblo bicicletero, ¿verdad? El pueblo donde vive Caro, pues. Chiquita de 15 años nos llegó al materno infantil. Les hablo de cosas reales, no de Nueva York. Aquí. En el primer año de secundaria, la chica y sus compañeros de la secundaria, allá en San Luis, pues se juntaban los fines de semana y era todos contra todos. Todos contra todos. Vale. Para cuando ella llegó al tercer año, eran todos los de la secundaria contra todos. Y nos llegó de 15 años embarazada. ¿Por qué no la mandaron para acá? Porque tenía SIDA la muchachita. Bueno, SIDA no, HIV. SIDA pues ya cuando tiene la enfermedad.
SIDA y traía gonorrea y traía condilomas y de todo lo que ustedes quieran, ¿no? Eso obviamente no ocurre nomás en el pueblo de Carolina, también acá, ¿no? En donde quiera. Entonces, ese era el problema, que la mayoría de mujeres ni siquiera sabe que tienen un problema y lo andan transmitiendo. Es lo que tenemos que tener cuidado, no porque se vea muy bonita y así fuera muy atractiva, pues quién sabe qué tendrá por... Bueno, dudas hasta allí. Luego, la epicrónica. Allí en la epicrónica ya prácticamente no hay proceso infeccioso. Hay dolor, hay distensión de trompas, hay hidrosalpinx. Cuando encuentren ustedes un hidrosalpinx, generalmente antes hubo un piosalpinx, pus, ¿verdad? Ya después queda eso. ¿Cuál será el tratamiento que no nos dijo Tadeo o no me quedó claro a mí? ¿Cuál es el tratamiento de la epicrónica? Histerectomía, doctor. Ah, caray. No, pues los síntomas son dolor. Generalmente trae su dolor pélvico ya crónico, por supuesto. Ya pasaron más de 3 meses de su problema inicial, ¿verdad? Pero se me hace muy drástico hacer una histerectomía no porque tiene dolor, ¿no? Entonces el tratamiento es sintomático. Sintomático es lo que tenemos que dar y ya no hay pus, ya no hay nada. Y el otro detalle que nos dijo Tadeo es que todas las pacientes hay que estudiarlas cuando llegan al hospital o a la consulta y hay que pedirles pues, exámenes de laboratorio. Mencionó leucocitosis. A mí el que una paciente tenga leucocitosis no me dice nada, excepto que tenga desviación a la izquierda. Acuérdense que la diferencial de los leucocitos es linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos segmentados en banda. Eso es lo que me va a decir a mí. Ya hemos comentado que en una paciente embarazada, por ejemplo, pues hasta 20 o 30 mil leucos es normal. Entonces, el que tenga leucocitosis no me dice a mí nada si no tengo diferencial. ¿Dudas o preguntas? No, doctor. Muy bien. Bueno, entonces hay que seguir estudiando los temas. ¿Cuáles son los del martes? Sí, mañana no vengo yo. Sí vengo a mi consultorio, pero no a la clase con ustedes. Y ya el lunes... Amenorrea primaria y amenorrea secundaria. Bueno, entonces, temas amenorreas, la primaria y la secundaria, ¿verdad? Entonces ahí vamos a, quizás a medio tocar con el tema que vimos el martes pasado, ¿no? Pues amenorrea primaria. Ya dijimos el Rokitansky, Kuster, Meyer, pero hay que estar repasando los temas, ¿eh? Para que le puedan entender mejor. Y todos, porque no es amenaza, pero lo voy a decir, es un ejemplo, ¿eh? A ver, Ángel Berni, a ver, ¿qué sabes de este tema? O te lanzo la pregunta y me tienes que contestar del tema que vamos a ver de amenorrea. No ahorita, este es nomás un ejemplo. ¿Ok? Para que todos estudien el tema, si no, pues sáquenle provecho a esta cosa. Muy bien. Si no hay dudas o preguntas, nos vemos entonces el próximo martes, si Dios nos presta vida. ¿Vale? Gracias, doctor.